Para muchos el otoño es un momento alegre, lleno de familia, amigos y comida humeante, pero para otros estos meses que son menos cálidos el año puede ser todo lo contrario. Están ya con nosotros Soraya Vivancos y Carlos Martín, psicólogos de Hoy por Hoy Ser Madrid Sierra. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Muy buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Hoy nos vais a hablar de un trastorno que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, esto muchas veces cuando se habla hay personas que piensan que no es relevante, que no es cierto, pero sí lo es, porque además está incluido en nuestro libro diagnóstico. Es un trastorno del estado de ánimo, concretamente afecta a determinadas personas al punto de ser una depresión mayor. Entonces, con esto no quiero decir que todas las personas que experimenten cambios anímicos en los cambios estacionales estén padeciendo una depresión. No, por Dios, no, en absoluto. Esto cumple una serie de criterios clínicos que son iguales a la depresión y que varían en una serie de cosas que ahora veremos y daremos pistas para que las personas puedan tener cierta idea y sepan de qué forma se pueden ver afectadas. Vale, para ubicar a los oyentes, estamos hablando de un trastorno que se denomina trastorno afectivo estacional. Esto es así, ¿no? Correcto. Y las siglas en inglés, se denomina SAD, como tristeza. Hay mucha evidencia empírica al respecto, se habla poquito de ello. Ahora que digo lo de se habla poquito, quiero aprovechar un minutito para decir que ayer fue la manifestación que organiza la plataforma Stop Suicidios, en la que reclamaban un protocolo unificado para poder paliar este mal que nos acontece. Cada año aumenta el número de suicidios en España. Estamos ya, creo recordar, en los 4.200, más del doble de accidentados de tráfico. Y voy a pegar un tironcito de orejas porque ayer acudieron pocos representantes políticos cuando normalmente suelen acudir, y simplemente recordar que cuando se llega a esa fase tan trágica del suicidio, previamente han sucedido una serie de cambios en nuestra configuración neuroquímica y cerebral, que a veces nos llevan a ese estado de depresión como antesala para el suicidio. No olvidemos que esto no es esto no afecta a gente de izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, que esto nos afecta como seres humanos que son, y que precisamente lo que queremos evitar es que se produzcan esos suicidios, y por lo tanto es nuestro deber como profesionales de la salud anteponernos, ir unos pasitos más hacia atrás, de ver dónde se origina esto. Y en muchos casos este trastorno afectivo emocional es el desencadenante de lo que viene después. Como decía Soraya, a veces no le damos importancia. Cuando alguien se queja de que se siente triste, de que algo le está pasando, que se siente sin fuerzas, que ahora detallaremos los síntomas característicos de esta circunstancia, a veces se tacha a la persona de tú lo que tienes que hacer es salir, no le des más vueltas a las cosas, y si fuese tan sencillo no existiríamos ni los psiquiatras ni los psicólogos. Yo sé que se hace con la mejor intención del mundo el intentar animar a los demás, pero no pasemos por alto estas señales que nos manda el cuerpo y nuestra mente acerca de algo tan serio como es un trastorno afectivo, y en este caso estacional, que viene determinado por ahora veremos, pero dependiendo de la localización geográfica, depende también de las horas de luz, de la disminución de horas de luz, y que la persona cuando manifiesta esto, que en muchos casos lo lleva en silencio, pero cuando lo manifiesta es porque por dentro hay un dolor muy profundo. Así que como sociedad en su conjunto, hagamos porque la salud mental sea algo visible, algo que no le tengamos miedo, algo que no sea un tema tabú, y mucho menos estigmatizar. Perdón por el speech. Pero nada, un asunto que quizás en muchos momentos o en algunas ocasiones tendemos a trivializar. Soraya, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno? Pues son iguales a una depresión, solo que la gran diferencia, como decía Carlos, es que son estacionales, vienen a durar
entre 4 o 5 meses al año, coincidentes mayoritariamente con las horas, con menor luz y lo que es el otoño y el invierno, aunque también puede pasar en el cambio estacional de primavera a verano. Son más bien como los cambios, los incrementos o el decremento de esa luz que genera cambios en nuestros neuroquímicos cerebrales, concretamente en dos: en la serotonina, que es una hormona que regula el sueño, entre otras cosas, y nuestro estado anímico, y en la melatonina. La melatonina es la hormona que aparece cuando nos vamos a dormir y por eso facilita el sueño. Cuidado con la ingesta mal utilizada de la melatonina. Hay personas que no duermen y toman pastillas de manera desmedida de melatonina y luego se sienten con mucha irritabilidad, con cierta somnolencia, porque están aumentando una hormona que regula los ciclos circadianos y que pues en exceso no debería de utilizarse por este tipo de consecuencias. Entonces, cuando se desregula hay un decremento de la serotonina y lo que se genera es ese cambio en lo que es los estados de sueño. Las personas duermen más o duermen menos, también en la alimentación, es decir, en ese comer más, comer menos, mayor irritabilidad, mayor anedonia. ¿Qué significa la anedonia? Ese estado de displacer o de malestar, de alguna forma, en donde no me termino de sentir bien y las cosas que antes me satisfacían ahora no lo hacen, ¿vale? Entonces estos son elementos bastante evidentes. A veces puede cursar con cierta ansiedad, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy parecida a la depresión porque es una depresión, solo que en vez de cursar todos en cualquier época del año, es una depresión que cursa en estos cambios estacionales. Y además, para validar que esto es así, tiene que haberse producido al menos 2 años, no sé si tanto consecutivos, pero tiene que coincidir en ese cambio estacional, que la persona vuelva a experimentar este cambio anímico tan significativo. Cuidado, porque como yo decía desde un inicio, hay cambios que pasan, a todos nos ocurren, porque tenemos esos cambios por la luz que a todos nos acaban afectando, ¿no? Puede cursar con un cambio más leve, que en Estados Unidos se llama winter blues y tiene que ver con ese sentimiento de tristeza, pero no tiene todo ese criterio del cual hemos hablado, todas estas características que sí son más evidentes y mucho más significativas de la depresión. ¿Es una cuestión de adaptabilidad o no tiene por qué serlo? Hombre, siempre el contexto... ¿Que a uno nos cuesta más que a otros? ¿O? Siempre el contexto ayuda bastante. O sea, lo que hemos hablado aquí en otros programas, por ejemplo, los vínculos sociofamiliares, lo arraigados que estemos a nuestro entorno, son factores de protección que siempre van a amortiguar el golpe. Este tipo de depresión es una depresión que, aunque es más corta en el tiempo, pero es más intensa. Por ejemplo, pensemos en personas con un trastorno bipolar o depresión bipolar, que es lo mismo, en la que se caracteriza por un periodo muy intenso de euforia y uno muy prolongado de depresión. La estacionalidad sí que puede marcar el inicio de un brote depresivo bastante intenso. Insisto, el trastorno bipolar tiene comorbilidad con la conducta suicida. Con lo cual, siempre la persona, por responder a tu pregunta, que se encuentre, primero que pida ayuda, que ponga en conocimiento a su médico de cabecera, el que pueda también expresarlo a amigos, compañeros o compañeras de trabajo, familiares, va a ayudar mucho a amortiguar el golpe. Contarlo, el expresarse, siempre es un atenuante de lo que puede estar por venir. Es un trastorno, por tanto, que también afecta un poquito más a las personas que son más sensibles, las personas que ya padecen algún tipo de enfermedad mental. Sí, exacto. Totalmente. Y además no sabemos exactamente el por qué, pero sí afecta de 2 a 4 veces más a mujeres y también afecta más a mujeres, sobre todo que todavía están en edad fértil, y empieza sobre los 20 y tantos años, 30, es cuando cuando la persona empieza a notar este tipo de cambios tan importantes.
excluimos a niños entonces en esta enfermedad. No me atrevería a decir si los excluimos o no, porque quizás es que no hay suficiente evidencia, no hay muchos estudios que se hayan, o al menos nosotros, no hemos encontrado los mismos. Entonces yo no me atrevería a decir que no, pero es verdad que ponen un poco como el punto de origen en los 20 y algo años, 30 años, como ese inicio, quizás también porque, a ver, tenemos que entender que cuando ya vamos cumpliendo ciertos años, se producen cambios también en los patrones de sueño, tenemos muchas más responsabilidades, o sea, los cambios, el patrón del sueño va cambiando a lo largo de toda la vida. Los niños duermen más y porque el sueño nos sirve, como hemos visto en otros programas, para reparar y para poder como encender, activar de nuevo nuestro cerebro y lo que es el organismo entero, y los niños duermen muchas horas y es necesario, o sea, para ellos esto es súper importante. Es en los adultos más mayores en donde se produce un déficit de sueño, necesitan menos horas, pero en adultos que ya empiezan a tener, pues bueno, más responsabilidades, más ansiedad, más problemas, además asociados, ¿no?, al día a día, pues ahí empieza a haber esa disminución porque la persona empieza a dormir peor. Que no se asuste ningún oyente, esto tiene cura. Por supuesto. Sí. Afortunadamente cada vez tenemos más recursos desde la salud mental. Los psicólogos y terapeutas y psiquiatras tenemos más recursos. Lo que es la salud pública, pues ya vemos que desgraciadamente tienen menos. Pero sí, tiene cura. Sobre todo los tratamientos suelen consistir en exposiciones de luz, desde lámparas artificiales que producen luz. Bueno, nosotros somos unos privilegiados los españoles porque otra cosa no, pero aquí sol tenemos bastante. Es curioso porque esto ya me lo había comentado algún médico, que en general los españoles cuando vamos a hacernos una analítica vemos que estamos faltos de vitamina D en un país en el que el sol es protagonista. Entonces, por un lado estarían las terapias lumínicas para estimular esa producción de melatonina y de vitamina D, y luego el resto del tratamiento pues consiste en la psicoterapia, en técnicas cognitivo-conductuales, pero pueden ser de otro tipo, otro corte distinto, más orientado a la terapia humanista, y luego contamos siempre con los psicofármacos, que vienen a ser los mismos que para una depresión mayor, ¿no? Todo esto combinado provoca unos resultados eficaces, significativamente positivos, y que ayudan a la persona a reconducir su día a día. Aquí no tiramos la toalla nunca. Dirá algún oyente, a mí me pasa esto todos los años. ¿Se puede prevenir de alguna manera o hacerlo más llevadero? Sí, a ver, no vas a prevenir por completo, ¿no? Porque al final se tiene que ver con algo que es tuyo, porque muchas veces sí hay una cierta asociación con familiares que ya lo padecen, por tanto tiene un componente genético, hereditario para muchas personas, pero sí podemos hacer que sea mucho mejor. Entonces tenemos que tener un autocuidado y una consciencia de esto de manera previa, es decir, si no sabemos qué nos pasa, no podemos de alguna forma regularlo. Entonces la vitamina D, por ejemplo, como decía, la ingesta de vitamina D ayuda, pero muchas veces la vitamina D no se sintetiza si no nos da el sol. Entonces, aunque sea invierno, la gente piensa erróneamente que hay que usar protector solar o que solo nos da el sol en primavera y en verano, aquí que tenemos esa suerte en España, ¿no? Pero no, el sol da siempre. Lo que pasa es que es verdad que lo notamos más o menos por cómo es la incidencia del mismo, pero es importante, aunque haga frío, aunque haga mal tiempo, poder salir. De hecho, a los bebés, nazcan en el mes que nazcan, se recomienda para que empiecen a asimilar la vitamina D que se les saque a la calle para que les dé la luz. Entonces hay que salir mínimo media horita, y además yo recomendaría deporte, porque estamos viendo que la serotonina es una hormona que contribuye a descansar, a la felicidad y a todo esto, pero está otra que son las endorfinas, y estas, cuando hago deporte, nos ayudan a regular mucho, nos ayudan a bajar ese exceso de energía que ya traemos en nuestro día a día. Y además tenemos que entender una cosa: normalmente el cansancio que tiene el común de los mortales, o la mayoría de personas, suele ser en los tipo de trabajos que muchos de nosotros tenemos, que es más sedentario, es un cansancio mental.
Entonces, lo que nos pide el cuerpo, aunque de primeras así no lo sentamos, es movernos. Y movernos ayuda a que todos los neuroquímicos se regulen y se generen estas endorfinas, se regule la serotonina y la melatonina, como decíamos, se produce al revés. Tengo más horas de oscuridad, es decir, hay menos luz y se produce más hormona de melatonina. Entonces, cuidado con estos con suministrarse por uno mismo libremente, como decíamos, porque pueden descompensar. Entonces, deporte nos ayuda, relajación nos ayuda, estar en contacto con nuestra gente nos ayuda y hacer actividades, no porque el invierno sea una época pues que nos limite más, nos dé más pereza, haya menos actividades de ocio al aire libre. Nos tenemos que quedar en casa, tenemos que ser conscientes de que el autocuidado tiene que ser todos los meses del año y sobre todo cuando más nos cuesta o más probabilidad tenemos de enfermarnos pues más tenemos que cuidarnos, ¿no? Y me parece una cosa muy interesante que ha dicho Soraya, el movimiento. A veces cuando a los pacientes en consulta les recomendamos deporte, dicen, Carlos, yo es que apuntarme a un gimnasio, no se trata de hacer ni calistenia, ni crossfit, ni nada que nos vaya, primero que nos guste. Y en segundo lugar, simplemente con caminar 30-45 minutos a un ritmo ligero, es decir, que consigamos llevar el corazón a 110, 120 pulsaciones, es más que suficiente, ¿vale? Para combatir ese sedentarismo del que hablábamos y que es fundamental. O sea, en España, psicólogos y psiquiatras que son eminencias dentro de la depresión, así lo transmiten. Todo comienza por elevar la actividad del cuerpo, porque el sedentarismo hace que nuestro estado de ánimo se deprima y si se caiga. Voy a poner un ejemplo: el confinamiento en general, aunque algunos lo llevamos mejor, otros peor, pero el confinamiento bajó nuestro estado anímico por la falta de movimiento, y en algunos casos decíamos, es que parece que es que me apetece salir corriendo ahora mismo o moverme, ¿no? Entonces, que el movimiento el deporte no se ha entendido como me apunto al gimnasio y algo sacrificado, difícil de alcanzar, no. Estamos hablando 30-45 minutos andando deprisa. Las personas que rápidamente que sufren, es que nos quedan ya 4 minutitos para que nos pidan paso a los compañeros con la información nacional. Las personas que sufren este trastorno lo sufren o empiezan a tener síntomas días o meses antes, o es justo cuando se produce el cambio. Lo digo por identificarlo. Perdón. No, tranquilo. Empieza en otoño. O sea, cuando ya empieza ese cambio, además lo vamos notando. O sea, en estos días nos hemos dado cuenta de ese descenso, acaba ya, termina antes el día, y eso es lo notamos. ¿Qué ocurre? Si encima esto se suma al hecho de que en invierno regulamos nuestra hora y le quitamos una hora al reloj de sol, pues encima... ¿El no cambio ayudaría a este trastorno, el que no se cambiase, la hora? Ayudaría un poquito, yo creo que sí, porque al final es que necesitamos horas de sol, que también, ojo, que estamos diciendo, es más frecuente, aunque a veces en consulta, lo hablábamos antes Carlos y yo, a veces nos venden más gente por la astenia primaveral que por esto, ¿no? Pero es verdad que hay gente que lo acusa en un periodo estacional que otro, aunque normalmente suele afectar más esta carencia de horas de exposición solar, aunque puede ser que pase al revés, es decir, ese aumento de horas de sol nos desregulen y produzcan también esto, pero suele coincidir con la entrada de la primavera o la entrada del otoño, en donde se produce ese cambio. Muy rapidito, te prometo que termino rápido. Esto, por favor, que no está asociado ni con personas blanditas ni con personas vulnerables. Somos organismos vivos que estamos sincronizados con la luz solar y que vivimos en el conjunto del planeta. Hablarlo es muy importante, pedir ayuda cuando se necesite, pero poder exteriorizarlo sin estigma, sin complejo, sin culpa, y que podamos recibir esa información como un estado natural de los seres humanos. Digo esto para ayudar a desestigmatizar muchas veces este tipo de circunstancias. Soraya y Carlos os pueden ayudar y mucho. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os pueden localizar los oyentes? Pues nos pueden localizar en la dirección de correo electrónico psicólogosSierraNorte@gmail.com con 2 S. Pues ahí queda dicho. Soraya y Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Que vaya bien la semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.